Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 5 de de Nosología Nutriológica y vamos a estar hablando el día de hoy de patologías del intestino. Dentro de estas patologías vamos a hablar acerca de enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, estreñimiento y diarrea. Mi nombre es Libelisa Rosario y voy a estar comenzando con el tema de enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal comprende los trastornos que se caracterizan por una activación inmunitaria crónica o recidivante e inflamación en el tracto digestivo. Las dos formas principales de enfermedad inflamatoria intestinal son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Hay otras colitis, como las colitis microscópicas, que son menos frecuentes. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa comparten muchas características clínicas, también epidemiológicas. Y esto nos lleva a pensar que pueden tener las mismas causas subyacentes. Aún así, se consideran síndromes diferentes con sus propios pronósticos y tratamiento. Hablando un poquito de la enfermedad de Crohn, esta es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar desde la boca hasta el ano, afectando usualmente la porción distal del intestino delgado y la porción proximal del colon. Suele ser discontinuo a lo largo del intestino y tiene la capacidad de afectar desde la mucosa hasta la serosa, ocupando todas las capas. Los síntomas principales son diarrea y dolor abdominal que se acompañan de pérdida de peso. Esta también se puede manifestar con complicaciones como estenosis y fístulas que regularmente requieren de cirugía para corregirlas. Por otro lado, la colitis ulcerosa afecta exclusivamente al colon y al recto. En esta patología, la inflamación inicia en el recto, se extiende de manera continua y afecta únicamente la mucosa. Dentro de los signos de la colitis ulcerosa encontramos la diarrea sanguinolenta con urgencia. Por lo general se entiende que la etiología, aunque no sea muy clara, parece guardar relación con una desregulación inmunitaria, desencadenada por la microbiota intestinal e influenciada por exposiciones ambientales en personas genéticamente susceptibles. Un ejemplo del componente genético de la enfermedad es que se ha demostrado que el riesgo relativo entre parientes de primer grado de personas con enfermedad inflamatoria intestinal es de 8 a 10 veces mayor que en la población general. Otro ejemplo es que aproximadamente una de cada 5 personas con enfermedad de Crohn refiere tener al menos un pariente afectado. Y aunque la mayoría de las familias que tienen un enfermo tienen la tendencia a presentar exclusivamente, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, también hay casos de familias con ambas patologías. Hay numerosas observaciones clínicas y experimentales que han sugerido la implicación de la microbiota bacteriana intestinal en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. La observación más obvia es que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa ocurren preferentemente en regiones del intestino que contienen las concentraciones más altas de bacterias, es decir, el ileum terminal y el colon. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que es crónica y es recurrente, y los síntomas van a variar de leves a severos durante las recaídas. Pueden desaparecer, disminuir durante algunas remisiones, pero pero es una enfermedad que no tiene cura. En general, los síntomas dependen del segmento del tracto intestinal involucrado. Podemos ver diarrea, donde las deposiciones pueden contener moco o sangre. Puede haber diarrea nocturna e incontinencia. El estreñimiento, que puede ser síntoma primario en colitis ulcerosa limitada al recto. Dolor y sangrado rectal con la peristalsis, urgencias en las deposiciones, tenesmo, calambres y dolores abdominales, donde para la enfermedad de Crohn es común que el dolor sea en el cuadrante inferior derecho del abdomen, alrededor del ombligo, mientras que en la colitis ulcerosa moderada a severa es común el dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Puede haber náuseas y vómitos, pero más en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Dentro de los síntomas generales asociados con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, en algunos casos pueden referir fiebre, pérdida de apetito, adelgazamiento, fatiga, sudores nocturnos, retardo del crecimiento y hay que considerar que los individuos pueden padecer enfermedad inflamatoria intestinal con algunas manifestaciones extraintestinales. Como por ejemplo, de manifestaciones extraintestinales podemos incluir condiciones musculoesqueléticas,
como artropatía periférica o axial, condiciones cutáneas como eritema nodoso, pioderma gangrenoso, afecciones oculares como la escleritis, episcleritis, uveitis y condiciones hepatobiliares. El tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal está enfocado en controlar la inflamación y a mejorar los síntomas, pero tenemos que estar conscientes de que no existe cura. Hola, yo soy la doctora Yasuoka y les voy a estar hablando sobre el síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto es una combinación de signos y síntomas que ocurren después de una resección quirúrgica, defectos congénitos o pérdida de la absorción por una enfermedad asociada. Y esta se va a caracterizar por la imposibilidad de mantener el balance energético proteico, líquido electrolítico y de micronutrientes con una dieta normal. El intestino delgado mide aproximadamente entre 300 y 850 centímetros. El duodeno ocupa alrededor de 25 a 30 centímetros. El yeyuno de 160 a 200 centímetros y el resto es ilio. Se considera síndrome de intestino corto cuando se pierde más del 70 a 75% del intestino delgado o si quedan menos de 200 centímetros funcionales. La absorción no depende solo de la longitud, sino también que va a depender de la calidad del intestino remanente, presencia de colon y capacidad adaptativa del intestino. Dentro de los síntomas tenemos diarrea, fatiga, heces grasosas y pálidas, edema especialmente en miembros inferiores, deposiciones con olor muy fétido, pérdida de peso y deshidratación. Dentro de las pruebas y exámenes que debemos de realizarle a estos pacientes son exámenes de química sanguínea para saber cómo está el nivel de albúmina, conteo sanguíneo completo, examen de grasa fecal, radiografía de intestino delgado y este que es muy importante, que son los niveles vitamínicos en la sangre, ya que estos pacientes presentan mucha deficiencia de ciertas vitaminas, entonces por eso es muy importante hacerle estos estudios. Dentro del tratamiento nutricional tenemos la nutrición parenteral, que es indicada cuando el paciente no tiene estabilidad hidroeléctrica y hemodinámica. Generalmente se requiere de 7 a 10 días de nutrición parenteral y su aporte energético va de 25 a 33 kilocalorías por kilogramos por día en un volumen de 1000 a 4000 cc por día. El requerimiento calórico total de los lípidos es de 20 a un 30% y este se utiliza cuando el intestino no es funcional o como complemento cuando la nutrición enteral no es suficiente. También tenemos la nutrición enteral que se inicia cuando se logra estabilidad clínica. Se debe comenzar con 20 a 30 mililitros por hora, progresando cada 6 a 8 horas si hay buena tolerancia. Esta favorece la adaptación intestinal y se deben suplementar vitaminas si hay resección yeyunal duodenal significativa. Y por último tenemos la nutrición oral, que es iniciada una vez se recupera el tránsito intestinal. Puede complementarse con nutrición parenteral o nutrición enteral si el paciente lo requiere y deben de tener esos pacientes una dieta baja en oxalatos si el colon está presente y se debe incorporar fibra soluble progresivamente, limitando la insoluble para mejorar la tolerancia digestiva. Buenas, yo soy Gedeón David Santos y hablaré un poco de estreñimiento. Este sería un trastorno gastrointestinal que se caracteriza por una disminución en la frecuencia de deposiciones, dificultad para evacuar o sensación de evacuación incompleta. Y se considera estreñimiento cuando hay menos de 3 deposiciones por semana, cuando hay heces duras o secas y hay un esfuerzo excesivo para defecar. En cuanto a cómo clasificarlo, según su causa, podemos entender que existe estreñimiento funcional primario, no necesariamente existe una causa estructural identificable en este, y este es de hecho el más común. Puede ser por un tránsito colónico lento, una disminución en la motilidad del colon, y esto hace que las heces pasen más tiempo en el intestino, se deshidraten y se endurezcan. Puede ser una disfunción del suelo pélvico o anismo, o cuando hay un fallo en la coordinación de los músculos implicados en la defecación, o estreñimiento por hábitos, ya sea por ignorar el reflejo de evacuación, actividad o baja ingesta de fibra. La segunda clasificación sería estreñimiento secundario. Este quizás a causa de enfermedades o medicamentos como lo son el hipotiroidismo, diabetes mellitus, enfermedades neurológicas, o en medicamentos con el uso de opioides, antidepresivos, hierro oral. Y otra clasificación podría ser alteración del contenido intestinal. Por ejemplo, con una deshidratación existe una reabsorción excesiva de agua en el colon y eso crea las
heces secas. También una falta de fibra dietética, que esto lleva a un menor volumen fecal y motilidad. La alimentación y el estado nutricional influyen directamente en el desarrollo y el tratamiento del estreñimiento. Algunos de los factores dietéticos relacionados podrían ser la ingesta insuficiente de fibra, en el caso de la insoluble, presente en cereales integrales, en verduras, en frutas, que este aumenta el volumen de las heces y estimula el tránsito intestinal. O puede ser las fibras solubles, como la avena, manzana y linaza, que ayudan a retener agua en las heces, haciendo que sean más blandas. La baja ingesta de líquidos, una hidratación adecuada es esencial para que la fibra funcione correctamente, ya que la deshidratación endurece las heces y reduce el paso de estas. El estilo de vida sedentario, dígase, debe haber una buena actividad física que estimule esa motilidad intestinal, ya que el sedentarismo, junto a una mala alimentación, agrava ese estreñimiento funcional. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas tardes, soy la doctora Orquídea Rosario y voy a estar hablando sobre la diarrea. La diarrea es un síntoma y no una enfermedad, por lo que se puede producir en muchos trastornos. La mayoría de los pacientes consideran la menor consistencia de las heces como la característica esencial de la diarrea. También han empleado la frecuencia y el peso de las heces como marcadores indirectos de este proceso. Se considera normal 3 o más deposiciones diarias y el límite superior del peso de las heces es por lo general 200 gramos al día en países occidentales. En cuanto a la fisiopatología, la diarrea puede representar una respuesta protectora frente a diversas agresiones intestinales. Cuando los microorganismos infecciosos, toxinas u otras sustancias perjudiciales están presentes dentro del intestino, se estimula la secreción de fluido y la motilidad para expulsar el material indeseable, produciendo así la diarrea. Esta respuesta protectora es muy útil en la fase aguda. Cuando es crónica, resulta inapropiada y pierde su función adaptativa. En circunstancias normales, el intestino delgado y el colon absorben el 99% del líquido que lleva al ligamento de Trex, lo que representa lo ingerido por vía oral y las secreciones endógenas de las glándulas salivales, estómago, hígado y páncreas. El volumen total es de 9 a 10 litros por día. Cuando ocurre la diarrea, esta función se pierde y existe una absorción de solamente un 1%. Existen dos tipos de diarrea según la clínica, aguda y crónica, y esta a su vez tiene el tipo osmótico, secretora y compleja. La diarrea aguda está causada por la infección que normalmente es autolimitada o fácil de corregir. La mayoría de los casos víricas o bacteriana, menos de 4 semanas. La mayoría se agota en 7 días y si suelen persistir, incrementa la posibilidad de que sea producto de un protozoario. Las bacterias tales como Clostridium difficile, Escherichia coli, Campylobacter, virus como norovirus, rotavirus, parásitos como entamoeba histolítica, Giardia lamblia son algunos de los que la producen. La diarrea crónica puede ser provocada por diversas razones, deberse a la ingesta de sustancias con actividad osmótica poco absorbibles, con más frecuencia uso de medicamentos y condiciones médicas crónicas. En cuanto a la diarrea osmótica y a la diarrea secretora, la diarrea osmótica, esta tiene como característica principal que se resuelve con el ayuno o al evitar la ingestión de la sustancia responsable, a diferencia